rígido tipo viga y bien. Hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo trabajar con enrejados, con reticulados. ¿Qué es lo que pasa? Los enrejados, los reticulados, por definición, ¿no es cierto?, son elementos que están trabajando o a tracción o a compresión. No hay de más. O es lo uno o es lo otro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es más fácil matemáticamente. Lo difícil, ¿no es cierto?, lo que les cuesta muchas veces es visualizar, ¿no es cierto?, el problema, la orientación del problema, cómo está dispuesto el problema. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de dónde venimos, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos haciendo. Les voy a mostrar unas tablas de valores para los coeficientes de desveltez, se llama el factor K. Después vamos a verificar, vamos a ver cómo se verifica, ¿no es cierto?, un elemento de tracción, y después vamos a ver cómo se verifica un elemento de compresión. ¿Ya? Con un ejemplo aquí. Entonces, lo que veníamos haciendo, ¿no es cierto?, hasta ayer, ¿no es cierto?, era, comenzamos de la base, ¿no es cierto?, que veníamos analizando en clases anteriores, ¿no es cierto?, cuando un elemento estaba trabajando, ¿no es cierto?, por ejemplo, a flexión, ¿no es cierto?, flexión pura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Hasta antes de esta clase, antes de esta unidad, ¿no es cierto?, nosotros no nos habíamos metido con la materialidad del elemento, ¿cierto? Simplemente la analizamos. Ahora, cuando nos estamos metiendo con la sección transversal y con la materialidad, en el fondo estamos metiéndonos con las tensiones. Entonces, igual que ayer, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, la ecuación de base, es todo esto lo que estamos haciendo, nada más. Un balance de fuerza. ¿Cuánto cargamos nuestra estructura? ¿Cuánto es capaz de resistir? ¿Cuánto cargamos externamente nuestra estructura? Internamente, ¿cuánto es capaz de resistir? Y simplemente, ¿no es cierto?, las fuerzas externas no le pueden ganar, o tienen que ser menor o igual que las fuerzas internas. ¿Cierto? Entonces eso lo vamos a dejar expresado nuevamente acá. Las fuerzas externas tienen que ser menor o igual, no pueden superar a los esfuerzos internos. Entonces, cuando estamos hablando de un esfuerzo, ahora estamos hablando del área. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una cierta distribución de carga en una cierta área transversal. Y ahí es donde entra, ¿no es cierto?, el juego con la sección. Si nuestra sección es insuficiente, grande, chica, ¿ya? Entonces, independiente si nuestro problema es un problema que lo estamos analizando en 3D, ¿no es cierto?, que se puede hacer, o en 2 dimensiones, el análisis es el mismo, ¿cierto? La diferencia es que el análisis en 3D tú estás viendo toda la estructura de un conjunto. El análisis en 2D, perdón, en el plano, tú estás viendo solamente una cara. Analizas por caras y después juntas todo eso. Si te cumple una cara, traspasas esa cara a la siguiente y haces el análisis. Hasta que cumple, ¿no es cierto?, con las 4 caras principales en este caso. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos haciendo nuevamente, cuando estamos hablando de reticulado, ¿no es cierto?, estamos hablando de una estructura que básicamente puede tener esta configuración, pero en el fondo son barras. Son barras que están conectadas entre sí mediante nodos, cuyas cargas, ¿no es cierto?, cuyas cargas externas se aplican directamente sobre los nodos, ¿cierto? Y como se aplican sobre los nodos, ¿no es cierto?, toda esta estructura trabaja como un todo, como un conjunto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Los científicos, los ingenieros, que pusieron la construcción en su momento, se dieron cuenta de un fenómeno físico que le ocurre, ¿no es cierto?, a las columnas. Esto es súper importante. Fíjense, los científicos se dieron cuenta que las capacidades, ¿no es cierto?, de las columnas cambiaban. El comportamiento cambiaba, ¿no es cierto?, cuando teníamos una columna comprimida y variaba según los tipos de apoyo. Fíjense que no importa la longitud, por ahora, no importa la longitud. Lo único que nos está diciendo esta tablita, como la tenemos que leer, es lo siguiente. Si nosotros tenemos un caso A de una viga empotrada, con una carga axial, ¿no es cierto?, se nos va a hacer esta guatita. Y haciéndolo de esta forma. Si nosotros tenemos una viga empotrada, ¿no es cierto?, con una carga en su eje principal, ¿no es cierto?, se va a tender a flectar, a comprimir, ¿no es cierto? Se va a tener una flexo-compresión. Nosotros vamos a considerar un factor, ¿no es cierto?, de luz efectiva, ¿no es cierto?, es decir, cuánto de su longitud nosotros estamos considerando, por un factor de reducción o de mayoración. En este caso, ¿no es cierto?, el factor teórico de reducción es del 50%. Es decir, que de la viga, de la longitud, ¿no es cierto?, solamente estamos haciendo un aprovechamiento del 50%. ¿A qué se debe eso? A las restricciones. De una forma, al estar empotrada en ambos extremos, ¿no es cierto?, garantizamos que una unión más rígida es importante, pero a la vez es menos flexible. Esta guatita no va a ser tan pronunciada, va a ser más restrictiva. ¿Sí? Por eso fíjense la
curvatura. Luego, si tenemos una columna empotrada, simplemente apoyada, y la cargamos axialmente, ¿no es cierto?, se nos va a deformar un poquito más. ¿Cuánto? Un factor de reducción del 0,7. Aumentamos el factor de reducción. Ahora, en esta unidad, en esta clase, estamos trabajando solamente con enrejados de este tipo. Cada vez que trabajemos con un enrejado, cualquier enrejado, ¿cierto?, el factor de esbeltez para cada una de estas barras va a ser este. ¿Por qué? Porque es el modelo que se aproxima de manera fiel a lo que le ocurre a este enrejado cuando se flexa. Cuando esta estructura baje, producto de esta carga que está acá arriba, ¿no es cierto?, a este perfil en diagonal, ¿no es cierto?, se tenderá a comprimir. Ya va a pasar esto. Siguiendo así. ¿Cierto? Esa guatita es la que está en D. Por lo tanto, el modelo de carga que nosotros vamos a asimilar, ¿no es cierto?, para los enrejados, vamos a considerar un factor K de disminución de longitud, ¿no es cierto?, del 1. ¿Qué significa eso? Que estamos aprovechando el 100% de la barra. Por eso los enrejados sirven, ¿no es cierto?, como elementos que trabajan en su conjunto, porque estás aprovechando el total de la estructura. Le estás permitiendo que la estructura haga esto en el fondo. Tenga este juego. ¿Ya? Esto lo voy a explicar más adelante como un concepto físico. Me van a entender el tiempo cuando se lo explique. ¿Ya? Entonces, guardemos este concepto. Para todos los enrejados, el factor K que vamos a utilizar para la enrejez es igual a 1. ¿Ya? ¿Consultas, dudas? De nuevo, al igual que la clase de ayer, yo les voy a subir un PDF con toda la materia primero y después viene este ejemplo. ¿Ya? Para efectos prácticos, yo ahora voy a hacer el ejemplo y con el ejemplo les voy a explicar la materia. Entonces, este enrejado nosotros ya lo hemos visto, es conocido. Estoy reciclando ejemplos que hemos visto antes para que se le haga más familiar. Este enrejado constaba de 3 barras. ¿Se acuerdan, no es cierto? Lo hemos visto varias veces. El enrejado constaba de 3 barras. Una barra, ¿no es cierto?, vertical de 2 metros, una horizontal de 2 metros, un ángulo de 45, es decir, un triángulo equilátero, ¿no es cierto?, perdón, isósceles, y una diagonal. ¿Sí? Para los que se acuerden, esta barra está comprimida y estas dos están traccionadas. Ya les voy a mostrar los resultados. Entonces, para este enrejado, ¿no es cierto?, simplemente apoyado y con el apoyo de rodilla, nos dicen: verifique por el método de la ascensión admisible, ¿no es cierto?, que el perfil cajón rectangular de acero soldable 50 por 30 por 3, ¿no es cierto?, es el perfil rectangular que nos están pidiendo verificar, de acero soldable, A240 estructura soldable, cumple o no cumple para las solicitaciones internas generadas por la fuerza máxima de 500 N aplicada en el nodo B. Entonces, vamos a tener nuestro enrejado, lo vamos a cargar con 500 N. Nos va a generar, ¿no es cierto?, una solicitación en tracción y compresión en estas barras. No sabemos, pero lo podemos calcular por el método de los nodos o el método de la sección, cualquiera sea el método que nos sirva, el más directo. Entonces, en este momento, ¿no es cierto?, no sabemos, hasta ahora, ¿no es cierto?, si fuese un problema, vamos a pensar como si fuese un problema de prueba. Si fuese un problema de prueba, todavía no sabemos qué barra está traccionada ni qué barra está consumida ni cuál está trabajando a valor máximo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es hacer la bajada de datos. A diferencia del problema de ayer, ¿no es cierto?, este problema viene con dibujo, viene con el esquema hecho, ya no están dando el enrejado. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestro enrejado es esta configuración. Fíjense que nos falta un dato geométrico que es la longitud BC. ¿Ya? Ese dato lo vamos a necesitar. Ya lo voy a explicar por qué. Entonces, lo primero, del enunciado, ¿no es cierto?, tenemos que entender cuál es nuestra sección. Nuestra sección nos dice que es un perfil, ¿no es cierto?, de A240 estructural soldable, de acero A240 estructural soldable. Según la norma chilena, entonces, ¿no es cierto?, su límite de fluencia mínimo son 240 megapascales. Esto lo vimos en como 3 clases acá. Por lo tanto, su límite de fluencia son 2400 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Estoy haciendo la bajada de la clase que ustedes ya tienen. Luego, su límite último, ¿no es cierto?, el más bajo, son 360 megapascales. ¿Qué significa eso? Que su límite último, la rotura, son 3600 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Estoy haciendo la bajada. Luego, como me dicen que es un perfil cajón tubular rectangular, ¿no es cierto?, tiene una característica de 50-33. Este símbolo es que es un perfil cajón. Esto que tiene vacío, tiene solamente el espesor. De la bajada de datos, ¿no es cierto?, sacamos, ¿no es cierto?, sus dimensiones. Sus dimensiones nominales nos dicen que la altura, que el catálogo lo llama A, ¿no es cierto?, tiene 50 milímetros de altura. Luego en la base B, ¿no es cierto?,
fuerza máxima de tracción? La pregunta 1. Y la pregunta 2, el elemento que toma la fuerza máxima a compresión. Por lo tanto, nos vamos a nuestro enrejado, ¿no es cierto? Y verificamos cuál de estas tres barras está tomando la mayor tracción y cuál está tomando la mayor compresión. Lo mismo que hacemos con los modelos de carga. Tomamos el momento máximo, el portante máximo, y con ese valor trabajamos. En este caso, de la compresión no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una pura barra que está comprimida, ¿no es cierto? La barra BC. La barra BC es la única barra comprimida y está tomando una fuerza de 707 Newton. Entonces colocamos la bajada de datos, ¿no es cierto? 707 Newton. Luego, tenemos dos barras traccionadas. En este caso, ambas barras traccionadas, ¿no es cierto?, están tomando la misma fuerza. Si no hubiese sido el caso, elegimos la que tiene la mayor tracción. ¿Sí? En este caso, cualquiera de las dos, ¿no es cierto?, no serviría. Ahora, ojo, también este problema es particular porque ambas barras tienen la misma longitud. Si yo hubiese tenido una barra de 2 metros y una de 2,5 o de 3, por poner un valor mayor de 2, y ambas me dan la misma tracción, ¿no es cierto?, tomo la barra más larga. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, tomo la barra más traccionada, la que tenga mayor fuerza de tracción, y la más larga. Te voy a explicar por qué. En este caso, ambas barras traccionadas tienen la misma longitud, 2 metros, así que cualquiera de las dos versiones. Cualquiera de las dos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a estar aquí, chicos? Entonces, fíjense, lo único que he hecho hasta ahora, ¿no es cierto?, es la bajada de datos. Tengo la sección transversal, ¿no es cierto?, la geometría de su sección transversal. Tengo, ¿no es cierto?, las solicitaciones, ¿no es cierto?, de nuestro enrejado. Y le agrego acá al ladito, ¿no es cierto?, le agrego acá al ladito su longitud. Es decir, el perfil más traccionado y el más comprimido le coloco la longitud, el largo libre, el largo entre nodos. En este caso, nuestra barra BC, ¿no es cierto?, tenemos que hacer Pitágoras, ¿no es cierto?, damos Pitágoras acá, y nos da que tiene una longitud de 2,82 metros. ¿Sí? Pitágoras, 2,82 metros, tenemos esa longitud. Esa es la longitud libre entre nodos. Luego, como cualquiera de estas dos barras, ambas están traccionadas y ambas miden 2 metros, nuestra longitud traccionada serían 2 metros. La convertimos en centímetros porque la vamos a listar en centímetros, serían 282, y acá la convertimos en centímetros, que serían 200. ¿Sí? Fíjense que este dato, ¿no es cierto?, esta configuración pertenece a la empresa Syntac. ¿Ya? Y Syntac, con el paso del tiempo, ha cambiado la nomenclatura, la forma de expresar, de representar su perfil. Entonces, fíjense, el perfil de arriba es la configuración moderna, esta tabla más antigua. Entonces, la misma empresa se tomó la libertad de cambiarle los nombres, pero es la misma sección. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros leer la tabla? Si yo en la prueba, ¿cierto?, les entrego una tabla de perfiles, ustedes tienen que irse, ¿no es cierto?, cómo la vamos a leer, cómo vamos a leer esta tabla. Nos vamos a la parte de designación. Nos vamos a la designación, ¿no es cierto?, y buscamos, ¿no es cierto?, cuál es la altura de la sección. En este caso, nos dicen que nuestra sección tiene una altura de 50 milímetros. Nos vamos entonces, ¿no es cierto?, en este caso nos está dando la altura en centímetros. 5 centímetros. Luego vamos a la base. Si te la están dando en milímetros, 30 milímetros corresponde a 3 centímetros. 3 centímetros. Nos vamos, ¿no es cierto?, no, esta no me sirve. Ninguna de estas me sirve. Nos saltamos, ¿no es cierto?, los 3 centímetros. Finalmente, me tengo que fijar en el espesor. 3 milímetros, ¿no es cierto? Nos vamos al espesor, ahí. Por lo tanto, el perfil que nosotros necesitamos trabajar sería el 50, 5 por 30, 3 por 3 milímetros de espesor. Y estos son nuestros datos con los que vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos copiando entonces la idea. De nuevo, lo único que estoy haciendo es la bajada de datos. Entonces, para este perfil, ¿no es cierto?, vamos a tener un área de sección transversal de 4,21 centímetros al cuadrado, ¿no es cierto? Puede tener una inercia con respecto al eje X de 12,8 centímetros a la cuarta. Voy a tener un módulo elástico con respecto al eje X de 5,11 centímetros cúbicos. Y voy a tener un radio de giro, que lo voy a representar, ¿no es cierto?, con la letra I, para no enredarnos, ¿no es cierto?, de 1,74 centímetros. Luego, ¿no es cierto?, voy a colocar los datos del perfil del eje Y. ¿Ya? Voy a colocar con otro color. Entonces, en nuestra sección Y tenemos un momento de inercia de
de 5,66 centímetros a la cuarta. Tenemos un módulo elástico WI o SI, que para efectos D es lo mismo, ¿no es cierto? De 3,77 centímetros cúbicos. Y tengo, ¿no es cierto?, un radio de giro con respecto al GI de 1,16 centímetros. ¿Ya? Entonces esos son nuestros datos de entrada para trabajar. Fíjense que todavía no he empezado a resolver el problema. Lo único que estoy haciendo, ¿no es cierto?, estoy presentando los datos y estoy ordenando. Porque con esos datos, ¿no es cierto?, una forma en la que necesito trabajar. Entonces, parto presentando, ¿no es cierto?, las características mecánicas, ¿no es cierto?, de fluencia y última de nuestro perfil. Esto viene dado por el tipo de acero, ¿cierto? Como es una 240, tiene 2400 kilos por centímetro cuadrado de fluencia y tiene una resistencia última de 3600. Luego coloco la geometría, ¿no es cierto?, ubico la geometría, coloco sus propiedades al ladito, ¿no es cierto?, y comienzo a trabajar con las tensiones máximas. Una vez que ya tengo identificadas las tensiones máximas, ¿no es cierto?, puedo recién empezar a resolver el problema. ¿Ya? Con su, digamos. ¿Esas tensiones tenemos que calcular o van a como? ¿Qué cree usted? No lo sé. No tengo la prueba pensando de eso. Pero en el efecto de si fuera una prueba, ustedes están capacitados para calcularlo. Entonces, resolver el problema de una forma, ¿no es cierto?, respondiendo a la pregunta del compañero, ¿no es cierto?, si ya yo tengo calculado, ¿no es cierto?, la tensión en cada una de las barras, tengo que ser capaz de identificar cuál es la barra más solicitada por tracción, cuál es la más solicitada por compresión y elijo las más largas. Si tengo 10 barras trabajando a tracción, por decir algo, ¿no es cierto?, me quedo con la más solicitada, porque voy a poner todos los perfiles, ¿no es cierto?, trabajando a compresión y la más solicitada, con esa voy a verificar. Si me cumple para la más solicitada, me va a cumplir para todas las demás. Lo mismo para tracción, elijo la más traccionada. Si para una cierta sección me cumple la tracción, que la más larga y la más traccionada, me va a cumplir para todas las demás. Partimos entonces. Recordemos, ¿no es cierto?, que el método de tensión admisible, ¿no es cierto?, lo que dice básicamente es esto. Voy a seguir utilizando esa formulita de allá. Las fuerzas externas, el método de la tensión admisible las lee, ¿no es cierto?, como una reacción. Las reacciones, las fuerzas, las solicitaciones externas tienen que ser menor o igual que las solicitaciones internas o nominales, dividido, ¿no es cierto?, con un cierto factor de seguridad. Eso ayer lo vimos para la flexión, lo vimos para el cortante. Lo mismo hoy día lo vamos a ver para la tracción y para la compresión. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cierto? Estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo verificar nuestro elemento traccionado, ¿cierto? Entonces, la solicitación por tracción, en el fondo, nos pide lo siguiente. Nos dice, mire, tomen su elemento más traccionado y compárenlo, ¿no es cierto?, con la tensión nominal de su sección dividido por el coeficiente de seguridad según el método ACD a la tracción. El coeficiente de seguridad de la tracción lo está dando ACD 1,67. Por lo tanto, se va a ver la tracción máxima la tengo. Acabo de mostrar esto que la teníamos calculada. Aquí es donde entra lo importante, chicos. Si el problema te está dando, ¿no es cierto?, las tensiones en Newton, las tenemos que convertir a kilogramos. Lo único que tenemos que hacer es dividirla por 10. Dividimos por 10 y la transformamos en kilogramos. Por lo tanto, nuestra fuerza axial máxima, atracción, también la conocemos en kilogramos. Por lo tanto, lo que nos queda calcular, ¿no es cierto?, es la tensión nominal, la capacidad nominal de nuestra sección. Vamos con la formulita. La formulita nos dice, mire, la capacidad máxima nominal a la compresión va a ser el área de su sección transversal por el límite de fluencia. El área nominal de su sección transversal en este caso es este, el área transversal de nuestro perfil tubular, 4,21 centímetros cuadrados. Por el límite de fluencia. Pero eso igual lo tenemos que pasar, ¿o no? Transformar, como dijo, o no, nada que ver. O ya está transformado. ¿Cuál? ¿Fue por 1400? No, Ah, ya. porque está con un centímetro cuadrado. Los centímetros se ven con los centímetros, ¿no es cierto? Y me queda que nuestra sección, la capacidad nominal de nuestra sección sería 2400
famoso, ese es 10.104 kilogramos fuerza. Es decir, nuestro perfil aguanta, ¿no es cierto?, 10 toneladas de carga. Entonces, terminamos la comparación, ¿no es cierto?, con el problema 1, ¿no es cierto?, diciendo que nuestra tensión máxima, ¿no es cierto?, los 50 kilos que acabamos de calcular, ¿no es cierto?, son menor o igual que los 10.104 partido por 1,67, que es el factor de seguridad, ¿cierto? Que me da los kilogramos fuerza. Efectivamente, ¿no es cierto?, llegamos a la conclusión de que la carga externa solicitante, especialmente a la tracción, no le gana, es menor, efectivamente, que la capacidad nominal. Por lo tanto, cumple por capacidad mecánica. Atracción. ¿Qué es lo que pasa? Ya, este problema lo resolví a propósito con un qué. Fíjense. Lo que acabamos de hacer matemáticamente es la verificación mecánica de la capacidad de nuestro perfil a la tracción. Pero ocurre lo siguiente. La ingeniería ha demostrado, ¿no es cierto?, por prueba y error, que la longitud de nuestro elemento y la esbeltez de nuestro elemento influye antes que la carga. Por ejemplo, supongamos, ¿no es cierto?, que yo tengo dos columnas, una larga y una más cortita. Intuitivamente, si yo las cargo arriba, las cargo con presión, ¿cuál sería más inestable, creen ustedes? ¿La más larga o la más corta? La más corta. Estable, la más larga. Más inestable, la más larga, ¿no es cierto? Más larga. Estable, sí. Sí. Eso se llama esbeltez. Ese concepto que usted acaba de ver intuitivamente, ¿no es cierto?, se llama esbeltez. Y es lo primero que tienen que calcular. ¿Ya? Les voy a explicar por qué. Entonces, en nuestro problema, ¿no es cierto?, este sería el paso 2. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el límite de esbeltez. Y el límite de esbeltez está representado por esta letra lambda, a la tracción. Entonces, la esbeltez a la tracción, ¿no es cierto?, va a ser nuestro coeficiente K por la longitud traccional partido por el radio del giro. Y este concepto es muy sutil, pero es muy importante en la construcción. Fíjense, el K, vimos hace rato en la tabla que para todos los enrejados dijimos que iba a valer 1, ¿no es cierto? Excelente, lo conocemos. La longitud de nuestro elemento traccionado, nuestro máximo elemento traccionado, también la tenemos. 2 metros. ¿Cierto? Sí. Si la trabajo en metros, centímetros o milímetros, tengo que respetar las unidades tanto por el radio de giro como por la longitud. La voy a trabajar en centímetros. Y aquí viene el tema. Yo me tengo que imaginar cómo yo dispondría mi sección, cómo la ubicaría mi sección constructivamente en esta cercha para que el elemento, ¿no es cierto?, más traccionado resista de mejor manera. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos una viga, ¿no es cierto?, si yo la viga la coloco acostadita, ¿no es cierto?, no estoy aprovechando su máxima capacidad, ¿no es cierto?, lo estoy usando en forma de tablón. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense, se flecta de la nada. Pero si yo le invierto, estoy trabajando con su sección de canto, ¿cierto? Ahí estoy aprovechando su máximo momento de inercia. Ahí no es tan fácil doblarlo, ¿cierto? Ya. Lo mismo pasa en los enrejados. Ya. Y ahí entra el concepto del radio de giro. Supongamos que viene Patricio. Viene un Patricio, se para frente a mí, ¿cierto? Y me empuja. Me empuja directamente con su mano con el pecho. Si él aplica toda su fuerza, ¿yo cómo resistiría mejor el empujón? ¿De frente o de costado? De costado. Ya, ahí dice de frente. ¿Qué más dice de frente? ¿Por qué de costado? Porque de frente tiene inestabilidad uno. Más que todo porque hay inestabilidad. Vemos la estructura. ¿Por qué?
pero elabore un poquito más. Imagínense el escenario desde arriba. Ustedes están arriba con una cámara, lo están viendo en planta. El patricio representa la fuerza, un vector. Yo, mi cuerpo, ¿qué le está pasando? ¿Me estoy haciendo más fuerte? No. ¿Me estoy haciendo más voluminoso, más pesado? No. Lo único que estoy haciendo, estoy aprovechando mi propia inercia de mejor forma. Si yo recibo el empujón de un patricio de frente, estoy trabajando como tablón. Claro. Pero si lo recibo desde el mismo empujón de costado, ¿me siguen el juego, no? Sí. Ya, eso es todo lo que tienen que imaginarse. Entonces, Es una tabla, Paco. viene la fuerza. Una tabla. Tengo dos formas. O la dispongo, ¿no es cierto? Mi estructura con respecto al eje fuerte o al eje débil. Si lo coloco con respecto al eje débil, no va a aguantar nada. Se va a doblar como un tablón. Coloco la misma sección, pero de canto, va a estar trabajando con respecto al eje fuerte. ¿Me siguen el juego, no? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta para el enrejado. Y que no hay mucho juego, porque el enrejado o está así o está así. O colocas tu sección así o la colocas de costado. No tienes de más. Elegí este perfil tubular porque es rectangular. Tiene una sección más grande que la otra. Si fuese cuadrado o si fuese circular, ¿no es cierto? Si fuese un perfil tubular, no tengo nada que hacer porque como lo gire, como lo presente, tiene las mismas propiedades por ambos lados. Si es un perfil cuadrado también. ¿Me siguen el juego, no es cierto? Eso es todo lo que tienen que tener en cuenta. Y eso se ve representado por el radio de giro. Aquí está el famoso radio de giro. Este radio de giro es una propiedad geométrica que nosotros tenemos que elegir. Está con respecto al eje X o al eje Y. Cómo yo vaya a colocar mi sección va a responder de distinta manera. Entonces siempre vamos a ubicar el eje más fuerte. ¿Ya? Entonces en este caso, ¿no es cierto? Volviendo al problema, ¿no es cierto? Lo que nos está diciendo entonces es que nuestro elemento traccionado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir a nuestras propiedades y ver cuál de los dos radios de giro es mayor. El X, nuestro eje fuerte, ¿no es cierto? Por tanto, con ese valor verificamos la libertad de expresión. Entonces, nuestro radio de giro, como el eje, el valor del eje es 1,74 centímetros. Verifico entonces, ¿no es cierto?, la advertencia. La advertencia, la reacción, ¿no es cierto?, va a ser 1, el coeficiente, ¿no es cierto?, de rigidez, 1, por la longitud traccionada, que serían 200 centímetros, partido por el radio de giro, que serían 101,74 centímetros. Se me cancelan 2 centímetros, y me queda 200 dividido en 1,74, me da aproximadamente 115. Fíjense que este valor no tiene unidades de trabajo, porque los centímetros de acá se me cancelan con los centímetros de acá. Es un valor, ¿no? Pero ese valor lo tengo que comparar con el límite de Vertés que me pide el diseño. No tiene que ser superior, tiene que ser menor o igual que 300. Si nuestro problema nos da un límite de Vertés mayor que 300, el problema se terminó. Por lo que les acabo de decir. Porque nuestra sección de otra forma ya no cumple con la Vertés mínima. Miren lo que no me cuesta nada. Mientras más larga la regla, ¿no es cierto? No cuesta nada doblarla, porque, ¿no es cierto?, es más esbelta. Entonces, paso número 1, verifico que mi elemento, ¿no es cierto?, traccionado cumple por experiencia la tracción. Esto tiene que ver con una condición geométrica. Ahora, consulta, ¿a alguien se le ocurre si es que no cumple por experiencia la tracción? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué solución le daríamos constructivamente? Veanlo acá, vean esta ecuación, ¿con qué podemos jugar? Con el único, con el I, pero sería tomarlo ¿Y el I qué haríamos con el I? ¿Buscamos una sección más grande o más chica? una más grande. Una más grande, ¿no es cierto? Para bajar, ¿no es cierto?, el coeficiente de Vertés. O, que es lo más difícil, intervenir en la estructura, la geometría, ¿no es cierto? Que ya sería meternos, ¿no es cierto?, con el diseño de la estructura, pero eso ya viene generalmente es algo que no podemos cambiar eso. Entonces, como dice la compañera, ¿no es cierto?, si mantenemos constante la longitud, solamente podríamos aumentar el radio de giro. ¿Cómo aumentamos el radio de giro? Con una sección más
más ancha, más robusta. O sea, cambiar el perfil. Cambiar el perfil, pero para mayor, buscamos una sección más grande. ¿Cachai? ¿Listo? Por lo tanto, nuestra verificación a la tracción consta de dos partes. La primera parte, la esbeltez. Como la esbeltez, ¿no es cierto?, nos da que es menor a 300. Ok, cumple por esbeltez, perdón. Segundo paso, verificamos si es que cumple, pasamos al segundo paso y hacemos el cálculo de verificación a tracción. Y listo, terminó el problema. Dígame. Eso del cambio de perfil que usted mencionó recién se refiere a que la H tiene que ser más. No, el radio de giro. Tienes que, porque fíjate, esto es una fracción. ¿Sí? Si el denominador crece, este resultado disminuye. Por lo tanto, tú tienes que llegar a un valor menor que 300. La única forma, ¿no es cierto?, sería, como dije recién, o cambiamos la longitud, hacemos el elemento más corto, y pasamos de un elemento más largo a uno más corto, disminuimos la longitud y mantenemos el perfil, o mantenemos la longitud y hacemos más robusta la sección. Para que sea más resistente al empujón. ¿Ya? Copia, sigue, porque necesito revisar. Entonces, si en la prueba, por ejemplo, le dijeran verifique, ¿no es cierto?, el elemento más traccionado y no les dan más alternativas, no se les da más alternativas, ¿no es cierto?, y no verifican la tracción, se terminó el problema. Respuesta, ¿no es cierto?, el perfil no cumple, ¿no es cierto?, por esbeltez. ¿Bien? Esto es lo que quería decir. Fíjense, acá hay otro criterio de construcción, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? De otra forma, ¿no es cierto?, como referencia constructiva, si ustedes quieren utilizar un elemento temporal, ¿no es cierto?, que esté traccionado, ¿no es cierto?, por ejemplo, una cruz de San Andrés, por ejemplo, pero que sea temporal, ¿no es cierto?, ustedes saben que la están utilizando por un cierto periodo de tiempo y después esa estructura la van a sacar, ¿no es cierto?, por ejemplo, para montaje. Ahí pueden llegar a tener una esbeltez máxima de 500, pero esta es temporal. ¿Me siguen el juego? Y cuando ya sea definitivo, no puede superar el valor de 300, ¿cierto? De una forma, mientras más grande el valor de la esbeltez, es más flexible, es menos rígido el rango de trabajo, pero es porque solamente está en etapa de construcción, de montaje, que pasa mucho.